Si me hubieran dicho hace un año que estaría escribiendo esto con una maleta en una mano y un café barato de gasolinera en la otra, me habría reído en la cara de quien fuera. Yo, Julia Fernández, esposa de un hombre millonario con un guardarropa que daba para llenar una revista de moda y unas vacaciones al año en la Riviera Francesa, ¿qué podía salir mal? Pues todo. Y no fue de golpe. Ahora que lo pienso, los avisos estuvieron ahí todo el tiempo, como pequeñas grietas en una pared que parece sólida, pero que al final termina derrumbándose con el golpe más tonto. Mi marido, Álvaro de la Torre, sí, con apellido compuesto, porque así se siente más importante, no siempre fue un imbécil con complejo de rey. Nos casamos cuando éramos jóvenes, él empezando en los negocios y yo confiando en que el amor lo podía todo. Por años vivimos una vida de ensueño, o al menos eso creía yo. Pero últimamente Álvaro estaba raro. Y no del tipo estoy estresado por el trabajo, sino del tipo que te mira con indiferencia cuando le cuentas algo importante, que llega a casa oliendo diferente y que de repente tiene un montón de reuniones nocturnas con clientes que curiosamente nunca responden cuando los llamas. Yo no quería parecer la esposa paranoica. Pero algo dentro de mí me decía que había un secreto. Uno que cuando lo descubrí, me arrancó el suelo bajo los pies. Las mujeres sabemos. Llámalo instinto, llámalo experiencia, pero sabemos. Y aunque durante meses intenté convencerme de que Álvaro seguía siendo el mismo hombre con el que me casé, en el fondo sentía que algo estaba mal. El punto de quiebre llegó un martes cualquiera. Estaba en casa, organizando unos papeles cuando me llegó un mensaje de mi amiga Laura. Tía, dime que no eres tú la que está de viaje con Álvaro en Mallorca, porque acabo de ver una historia en Instagram que mejor mírala tú misma. Me mandó el enlace. Y ahí estaba. Un vídeo de unos 10 segundos en una discoteca lujosa, luces de neón, champán en cubos de hielo y, en el centro de la imagen, mi queridísimo esposo sentado en un reservado con una mujer encima de él. Literalmente encima. Rubia, delgada, con esa pose de mira qué bien me lo paso con este tío con dinero. Mi corazón se me cayó al suelo. No porque fuera ingenua, algo dentro de mí ya sabía que Álvaro escondía algo, sino porque verlo con mis propios ojos fue como un puñetazo en el estómago. Respiré hondo. No iba a montar un drama en el grupo de amigas ni escribirle un mensaje furioso. No. Si me iba a enfrentar a Álvaro, iba a hacerlo con pruebas. Así que abrí su correo en la tablet que compartíamos en casa. Y ahí encontré lo que me mató del todo. Reservas de hoteles para 2. Tickets de avión. Recibos de restaurantes en ciudades a las que en teoría, él iba solo por negocios. Pero lo peor fue el último correo que leí. No puedo esperar a que le digas la verdad a tu esposa. Nuestro bebé se merece algo mejor. Cerré la tablet de golpe. No solo me estaba engañando. Había embarazado a su amante. La rabia me hizo temblar las manos. Álvaro había jugado conmigo, con nuestra historia, con nuestra vida, como si todo fuera un maldito juego. Y lo peor de todo, estaba segura de que cuando lo confrontara, intentaría mentirme. Porque si algo sabía de mi esposo, era que era un experto en manipular la verdad. Esperé a que Álvaro volviera a casa. No le escribí. No le llamé. Solo me quedé sentada en el salón, con las luces apagadas, sintiendo como la rabia se me iba acumulando en el pecho como un incendio sin control. A la 1 de la madrugada, escuché la puerta. Álvaro entró como si nada, con su chaqueta perfectamente doblada sobre el brazo y ese aire de hombre que cree que tiene el mundo a sus pies. Cariño, qué tarde te has quedado despierta, dijo con su tono de soy un marido perfecto. Levanté la tablet, la desbloqueé y le enseñé la pantalla con el correo que su amante le había enviado. El color se le fue del rostro en un segundo. ¿Qué es esto?, pregunté con voz tensa. Él ni siquiera intentó leerlo bien. Cerró los ojos, respiró hondo y cuando los abrió, ya estaba en modo defensa. No es lo que piensas. Solté una carcajada. ¿En serio? ¿Esa era su estrategia? Ah, no. ¿Entonces qué es? ¿Tu secretaria te manda correos diciéndote que está embarazada de la nada? ¿O es que ahora los clientes también te escriben así? Álvaro pasó la mano por su pelo, como si realmente estuviera cansado de mi falta de entendimiento. Escucha, Julia.
No quise que te enteraras así, pero sí, es cierto. Voy a ser padre. Ese voy me cortó como un cuchillo. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Se quedó en silencio. Y entonces vi cómo su cara cambiaba. De culpable pasó a frío calculador. Ahí entendí que no estaba arrepentido. Solo le molestaba que lo hubiera descubierto. Mira a Julia, sé que esto es difícil, pero creo que lo mejor es que te vayas. Parpadeé. ¿Que me vaya? Sí. Quiero empezar de cero. No tiene sentido alargar esto más. Me quedé sin aire. No un lo siento. No un hablemos. Solo un quiero empezar de cero. Me estás echando de nuestra casa. No quiero que lo tomes así, suspiró. Pero sí. No me moví. Sentí como la rabia, el dolor, la traición, todo se mezclaba en mi cabeza como una tormenta. Esto no va a quedar así, Álvaro. Él sonrió como si supiera que yo no podía hacer nada. Lo sé. Esa sonrisa me dio asco. Me hizo entender que Álvaro ya lo tenía todo planeado. Que no me estaba dejando porque se sintiera culpable, sino porque ahora tenía algo mejor. Me levanté. No iba a darle el gusto de verme llorar. Disfruta tu nueva vida, dije con voz firme. Porque voy a convertirme en tu peor pesadilla. Salí de ahí sin mirar atrás. Salí de la casa con lo puesto. Ni siquiera me llevé la maleta que tenía lista por si esto pasaba, porque en ese momento lo único que quería era salir de ahí antes de hacer algo de lo que me arrepintiera. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid, sintiendo el frío de la madrugada pegándome en la cara, pero por dentro estaba ardiendo. No podía creerlo. Un día era la esposa de un hombre rico con una vida estable, y al siguiente era, nadie. Porque claro, Álvaro lo tenía todo calculado. La casa estaba a su nombre, las cuentas bancarias a su nombre, hasta el coche que yo conducía estaba registrado bajo su empresa. Durante años había hecho que todo pareciera nuestro, pero en realidad todo era suyo. Y yo solo había sido un adorno más en su vida perfecta. Mis manos temblaban, pero no sabía si era de frío o de pura rabia. Pensé en ir a casa de mi madre, pero solo de imaginar su cara te lo dije, me daban ganas de gritar. Pensé en un hotel, pero mi tarjeta seguramente ya estaba bloqueada. Saqué el móvil y marqué el único número que tenía sentido en ese momento. ¿Julia? Contestó Laura con voz dormida. Me ha echado de casa. Hubo un silencio. Y luego su tono cambió por completo. Dime dónde estás. Voy a por ti. Laura vivía en un pequeño pero acogedor apartamento en Malasaña, y esa noche me dejó su sofá sin hacer preguntas. Pero cuando por fin me calmé lo suficiente para contarle todo, su cara pasó de incredulidad a furia. O sea, te engaña, embaraza a la otra y encima te echa como si fueras una empleada que ya no le sirve. Básicamente. Ese cabrón. Suspiré y me dejé caer contra el respaldo del sofá. No puedo creerlo. He pasado 10 años de mi vida con él. 10 años. ¿Y para qué? Laura me miró fijamente. ¿Qué vas a hacer? Buena pregunta. ¿Qué podía hacer? Álvaro ya había movido todas las piezas a su favor. Yo no tenía dinero, no tenía casa, no tenía nada. Pero entonces algo dentro de mí se encendió. Sí, Álvaro tenía ventaja. Por ahora. Me enderecé en el sofá y miré a Laura con una expresión que ella conocía muy bien. Voy a hacer que se arrepienta. La mañana siguiente me desperté con la determinación quemándome por dentro. No iba a ser la mujer abandonada que llora en la sombra mientras su ex vive su vida perfecta. No. Si Álvaro pensaba que podía deshacerse de mí como si nada, estaba muy equivocado. Lo primero que hice fue llamar a un abogado. Un buen abogado. No uno cualquiera, sino el que me había recomendado Laura, especializado en divorcios de millonarios que creen que pueden salirse con la suya. Lo primero que tienes que hacer, me dijo al verme, es dejar de pensar que estás en desventaja. Puede que todo esté a su nombre, pero tienes derechos. Ahí empezó la primera fase de mi venganza, hacer que Álvaro pagara. Mientras el abogado se encargaba de pelear la parte legal, yo me centré en otra cosa,
destruir la imagen impecable de Álvaro de la Torre. Y es que si había algo que Álvaro valoraba más que su dinero, era su reputación. La imagen de empresario exitoso, marido ejemplar y ahora, futuro padre responsable que vendía a la sociedad. Pues bien, yo iba a encargarme de que todo el mundo supiera quién era en realidad. Primero contacté con un periodista que tenía ganas de hincarle el diente a una historia jugosa de infidelidades y poder. Le pasé pruebas, correos, reservas de hoteles, fotos. Todo lo que había recopilado cuando descubrí la verdad. Después, hice algo aún mejor. Fui directamente a su empresa. Sí, lo sé. Fue una locura. Pero en ese momento no tenía nada que perder. Me planté en el hall del edificio, vestida con la mejor ropa que Laura pudo prestarme, y pedí hablar con él. Cuando el recepcionista me negó el acceso, sonreí con dulzura. Entonces dile a Álvaro que su esposa está aquí. Y que si no baja en 5 minutos, voy a contarle a cada uno de sus empleados porque me ha echado de casa. La pobre secretaria se puso pálida. Sabía que Álvaro no quería un escándalo. 2 minutos después apareció. Estaba furioso. Y por primera vez, no fui yo quien se sintió pequeña. Me crucé de brazos y le sostuve la mirada. Solo quería decirte que disfrutes tu nuevo romance, dije en voz alta, lo suficiente para que algunos empleados que pasaban cerca escucharan. Porque en cuanto mi abogado termine contigo, te va a salir más caro que todos los lujos que le has dado a tu amante. Álvaro me fulminó con la mirada. ¿Qué estás haciendo, Julia? Sonreí. Lo que debería haber hecho desde el principio. Y con eso me di media vuelta y me fui. Lo dejé ahí, de pie en su propia oficina, con la rabia reflejada en la cara. Pero esto era solo el principio. Salí de la empresa sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, control. Álvaro estaba acostumbrado a manejarlo todo a su favor, a que la gente le tuviera miedo, a que las cosas siempre salieran como él quería. Pero yo ya no era la mujer sumisa que se quedaba callada. Iba a pelear. La primera señal de que mi plan estaba funcionando llegó 3 días después. Un artículo en un medio digital de finanzas. Titular. El empresario Álvaro de la Torre, envuelto en escándalo de infidelidad y posible batalla legal con su esposa. Sonreí mientras leía la nota. No daba nombres ni detalles explícitos, pero la insinuación era suficiente para que la alta sociedad de Madrid empezara a hablar. Y Álvaro odiaba que hablaran de él fuera de su control. Mi abogado también estaba en marcha. Resulta que aunque Álvaro había intentado dejarme sin nada, las leyes no estaban de su lado. En España, después de tantos años de matrimonio y con el nivel de vida que llevábamos, me correspondía una compensación importante. Cuando Álvaro recibió la notificación oficial de la demanda, me llamó. Julia, basta ya. Me reí. ¿Basta de qué? ¿De reclamar lo que me corresponde? ¿De hacer que el mundo vea quién eres en realidad? Él suspiró con frustración. No le gustaba que yo tuviera el control. Esto no te conviene. Ah, no. ¿Y qué me conviene, Álvaro? ¿Ser la exmujer humillada que se queda en un rincón mientras tú juegas a la familia feliz con tu amante? Esto es ridículo, murmuró con esa voz de superioridad que me ponía enferma. ¿Qué es lo que quieres? Me lo pensé un segundo. Que te duela, respondí al final. Tanto como me dolió a mí. Y colgué. Pero lo mejor aún estaba por llegar. Porque en la guerra que Álvaro había empezado, yo tenía un arma que él no veía venir. Su amante. Y estaba a punto de darle la vuelta a la situación de una manera que nunca olvidaría. Sabía que la amante de Álvaro era una bomba de relojería. Porque a ver, si una mujer se mete con un hombre casado y encima se queda embarazada a sabiendas, no es precisamente alguien que vaya a conformarse con migajas. Y eso era exactamente lo que estaba pasando. Un mes después de que me echaran de la casa, la noticia explotó en los círculos privados de Madrid. La amante de Álvaro, Rebeca, estaba exigiendo más dinero del que él había prometido. Como me enteré de esto fue casi un regalo del destino. Estaba en una cafetería con Laura cuando escuché en la mesa de al lado a 2 mujeres cuchicheando sobre Álvaro. Dicen que ella pensaba que se casarían de inmediato. Pero él no quiere. Normal, si aún está casado con su exmujer.
Sí, pero ella está furiosa. Se siente engañada. Mi amiga y yo nos miramos con los ojos bien abiertos. Laura sin disimulo cogió el móvil y escribió en una nota: tienes que hablar con ella. Y tenía razón. Conseguir el número de Rebeca no fue difícil. Una conocida de Laura trabajaba en un salón de belleza donde ella iba a arreglarse las uñas. 2 mensajes después, ya tenía su contacto. Le mandé un mensaje frío y directo. Rebeca, creo que tenemos un enemigo en común. Me gustaría hablar contigo. Tardó en responder. Horas. Pero lo hizo. ¿Qué quieres? Lo mismo que tú. Que Álvaro no se salga con la suya. Quedamos en un hotel discreto. Y ahí fue cuando vi la verdadera cara de Rebeca. Era joven, sí, pero no tonta. Estaba furiosa. No porque se hubiera metido con un hombre casado, cosa que claramente no le importaba, sino porque Álvaro le había vendido una mentira. Me dijo que me amaba, escupió con los ojos brillando de rabia. Que lo nuestro era real. Que iba a dejarte y que empezaríamos una familia juntos. Pero ahora se está echando atrás. Déjame adivinar, interrumpí, apoyándome en la mesa. No quiere casarse. No quiere darte más dinero del que ya te ha dado. Te dice que seas paciente. Rebeca apretó la mandíbula. Básicamente. Entonces tenemos un problema en común. La miré fijamente. ¿Quieres que pague? Ella asintió. Entonces escúchame bien. Tengo un plan. Si Álvaro pensaba que podía jugar con nosotras dos, estaba a punto de descubrir lo que era meterse con las mujeres equivocadas. Rebeca no tardó ni un segundo en aceptar mi plan. Su ego estaba herido. Álvaro le había vendido un cuento de hadas y como buena oportunista, ella se lo había creído. Pero ahora que veía que él no iba a cumplir con su parte del trato, estaba lista para hundirlo. Y yo tenía justo la manera de hacerlo. Escucha bien, le dije inclinándome sobre la mesa del hotel. Tienes que hacer que Álvaro te confiese todo por mensaje. Ella arqueó una ceja. ¿Mensaje? ¿Qué quieres que diga? Que reconozca que te prometió matrimonio, que te mintió sobre mí, que te dijo que estarías protegida económicamente. Todo lo que te dijo en privado, ahora lo quiero por escrito. Ella sonrió con malicia. ¿Y luego qué? Luego lo destruimos. Tardó una semana en conseguir los mensajes. Álvaro, que claramente tenía el coeficiente intelectual de una piedra cuando se trataba de mujeres, le escribió cosas como: cariño, sé paciente. Sabes que lo nuestro es real. Te prometí que todo iba a solucionarse y así será. No te preocupes por el dinero, sabes que siempre te voy a cuidar. Lo de Julia es solo un trámite. No significa nada. Perfecto. Con esas pruebas en la mano, pasamos a la siguiente fase. Rebeca, siguiendo mi consejo, le dio un ultimátum. O me das lo que me prometiste o le mando todo esto a tu empresa, a la prensa y a tu queridísima esposa. Álvaro, por supuesto, perdió los papeles. ¿Estás loca? No puedes hacerme esto. No. Mira cómo lo hago. Y le mandó un par de capturas para que viera que hablaba en serio. Esa misma noche Álvaro intentó llamarme. No una, sino 7 veces. No contesté. Que se cociera en su propia miseria. Porque mientras él entraba en crisis, yo ya estaba con mi abogado preparando la siguiente jugada. Álvaro pensaba que había ganado cuando me echó de casa. Pero ahora estaba acorralado. Y lo mejor aún estaba por venir. Álvaro estaba acorralado y lo sabía. No solo tenía una exesposa dispuesta a pelear hasta el final, sino que ahora también su amante lo tenía agarrado del cuello. Y no podía con ambas. El día después de que Rebeca le mandara las capturas, me llegó un mensaje de un número desconocido. Julia, por favor, hablemos. No tiene que ser así. Me reí. El muy imbécil estaba suplicando. No le contesté. En su lugar, mi abogado le envió un aviso formal: si no llegábamos a un acuerdo justo en el divorcio, íbamos a llevar todo a juicio. Y si llegábamos a juicio, todo saldría a la luz. Mientras tanto, la noticia de su doble vida se estaba extendiendo.
Sus socios empezaban a murmurar. Su reputación de empresario impecable se estaba resquebrajando. Y luego llegó el golpe final. Porque aunque la prensa aún no tenía toda la historia, alguien filtró los rumores en redes sociales. No diré que fui yo. Pero fui yo. Un par de cuentas de Twitter especializadas en chismes del mundo empresarial publicaron algo jugoso. Famoso empresario madrileño enfrenta problemas con su exesposa y su amante embarazada. Parece que la familia perfecta no era tan perfecta después de todo. Ojos. Los comentarios se dispararon. ¿Quién será? No me sorprende, los ricos siempre esconden algo. ¿Apuestas? Yo digo que es Álvaro de la Torre. ¡Boom! Solo necesitaba que el nombre saliera a la luz. Y la gente hizo el resto. Al día siguiente Álvaro me citó en su despacho. Ahora era él quien quería negociar. Cuando entré lo vi diferente. Más pálido, con ojeras, con el gesto crispado. Como si en apenas 2 semanas su mundo entero se hubiera desmoronado. Cerró la puerta y fue al grano. ¿Qué quieres, Julia? Me crucé de brazos. Justicia. No seas dramática. Quiero un número. Sonreí. 50% de todo. Y compensación. Álvaro se rió sin humor. Eso no va a pasar. Me encogí de hombros. Entonces nos vemos en los tribunales. Se frotó la cara con frustración. Sabía que no tenía escapatoria. Julia. No. Lo miré directamente a los ojos. Ahora te toca perder a ti. Se quedó en silencio. Y supe que había ganado. Álvaro sabía que estaba jodido. No solo porque yo tenía pruebas suficientes para arrastrarlo por todo un juicio de divorcio mediático, sino porque su imagen pública se estaba desmoronando. Él siempre había jugado a ser el empresario intachable, el hombre de negocios confiable, el tipo con el que cualquiera querría asociarse. Pero ahora, todos sabían la verdad. Y en el mundo de los negocios, una mala reputación es más peligrosa que una crisis financiera. Por eso, cuando nos reunimos con nuestros abogados para negociar el acuerdo de divorcio, su actitud había cambiado. Ya no era el hombre arrogante que me echó de la casa sin pestañear. Ahora era un hombre desesperado por salvar lo que quedaba de su imperio. Podemos llegar a un acuerdo razonable, dijo su abogado, tratando de sonar profesional, pero su tono era casi suplicante. Yo me incliné hacia adelante y hablé con la voz más tranquila del mundo. Razonable para mí significa que me llevo el 50%. Álvaro se removió en su asiento. Eso es imposible. Entonces nos vemos en juicio, dije con una sonrisa. Su abogado intercambió una mirada con él. Sabían que si esto iba a juicio, él perdería aún más. Su amante seguía furiosa. Su empresa ya estaba sufriendo rumores sobre su vida personal. Sus socios estaban empezando a distanciarse. Yo solo tenía que esperar. Al final, firmamos un acuerdo. No me llevé exactamente el 50%, pero sí una suma millonaria que me aseguraba no tener que volver a trabajar si no quería. Además, me quedé con una propiedad a mi nombre, lo que significaba que ya no dependía de nadie. Y lo mejor de todo. Me fui con mi dignidad intacta. Álvaro, en cambio, quedó como el idiota que perdió todo por un capricho. Cuando salí de la oficina de los abogados, Laura me estaba esperando afuera con 2 copas de champán en la mano. ¿Y bien? Le enseñé los papeles. Soy oficialmente una mujer libre y millonaria. Brindamos en plena calle sin importarnos nada. Porque yo había ganado. Pero lo mejor aún estaba por llegar. Con el acuerdo firmado y mi futuro asegurado, podría haberme marchado y olvidado todo. Pero no. Porque Álvaro aún no había tocado fondo. Lo que yo sabía, y él aún no, era que su peor enemigo no era yo. Era Rebeca. Porque aunque ella había jugado su papel en mi plan, en el fondo seguía siendo una mujer despechada, con sed de venganza y ambición descontrolada. Y Álvaro, como buen imbécil, aún no la había pagado como le prometió. Así que una tarde, mientras yo disfrutaba de mi nueva vida sin preocupaciones, recibí un mensaje de ella. ¿Lista para ver cómo se hunde completamente? Abrí el link que me mandó. Era un vídeo.
Un vídeo donde Álvaro aparecía discutiendo con ella en plena calle, llamándola oportunista, zorra interesada, diciéndole que no iba a darle un euro más. Un vídeo que horas después, ya estaba en Twitter y en todas las cuentas de chismes. El escándalo explotó. Las noticias no tardaron en seguir la historia. Empresario Álvaro de la Torre en el ojo del huracán tras filtración de vídeo humillante a su amante embarazada. Socios de la empresa de la Torre cuestionan su comportamiento tras múltiples escándalos personales. En cuestión de días, su imagen pública estaba completamente destruida. Y lo mejor de todo, yo ni siquiera tuve que hacer nada. Rebeca lo terminó de hundir sola. Porque después de que el vídeo se viralizara, ella fue a la prensa. Dio entrevistas. Lo expuso todo. Dijo que él le prometió un futuro, que la manipuló, que la hizo abandonar su trabajo con falsas promesas. Obviamente ella no era ninguna santa. Pero, ¿a quién le importaba? La historia de la amante traicionada vendía mejor. Y en medio de todo esto, Álvaro perdió contratos, perdió socios, perdió dinero. En menos de un mes, el hombre que me echó de casa pensando que se libraba de mí estaba completamente arruinado. Y yo, mientras tanto, vivía mi mejor vida. Con Álvaro arruinado y su nombre arrastrado por el fango, podría haberme sentido satisfecha. Pero lo cierto es que cuando todo terminó, me di cuenta de algo sorprendente. No me importaba. Había pasado meses obsesionada con hacerle pagar, con demostrarle que no podía humillarme y salirse con la suya. Y sí, lo había logrado. Lo había destruido. Pero ahora que él estaba hundido, yo ya no tenía que pensar en él. Por primera vez en años, mi vida era solo mía. Me tomé un tiempo para mí. Me fui a Italia unas semanas, sin preocuparme por nada más que disfrutar. Laura vino a visitarme y nos reímos hasta llorar recordando cómo empezó todo. ¿Te das cuenta de que ahora eres la exmujer millonaria que todos quieren ser? Bromeó. Pues sí. Y sin necesidad de aguantar a un imbécil. Brindamos por eso. Pero lo mejor de todo fue darme cuenta de que, más allá del dinero y la venganza, me había recuperado a mí misma. Ya no era la esposa de Álvaro. Ya no era la mujer engañada. Ya no era la mujer traicionada. Era Julia. Y eso valía más que cualquier dinero. Cuando volví a Madrid, una tarde me crucé con alguien inesperado en una cafetería. Álvaro. Estaba diferente. Más delgado, con el ceño fruncido, vestido sin la elegancia de antes. Parecía un hombre al que la vida le había pasado por encima. Me vio. Se quedó helado. Julia. Lo miré sin expresión. Álvaro. Hubo un silencio incómodo. Sabía que tenía mil cosas que decirme, que probablemente quería justificar todo, culparme o incluso pedir ayuda. Pero yo ya no era su problema. Le di una sonrisa tranquila. Que te vaya bien. Y me marché sin mirar atrás. Esa fue la última vez que lo vi. No sé qué fue de él después. No me interesa. Porque ahora mi vida me pertenece solo a mí. Si hay algo que esta historia me enseñó, es que nadie tiene el poder de destruirte si tú decides levantarte. Cuando Álvaro me echó de la casa aquella noche, pensé que mi vida había terminado. Que sin él, sin su dinero, sin la estabilidad de nuestra relación, yo no era nada. Pero ahora lo veo claro, yo siempre fui más que la esposa de. Fui la mujer que construyó una vida a su lado. La que estuvo en sus peores momentos, la que creyó en él cuando nadie más lo hacía. Yo no era una carga. Él era quien me necesitaba a mí. Pero lo descubrió demasiado tarde. No voy a mentir, la venganza fue dulce. Verlo caer, perder todo lo que daba por hecho, saber que él jamás volvería a tener la vida que tenía conmigo, sí, se sintió bien. Pero lo mejor de todo no fue verlo sufrir. Lo mejor fue darme cuenta de que al final del día, él ya no importaba. Su caída fue solo un capítulo en mi historia. Un capítulo interesante, sí, pero no el final. Ahora vivo para mí. He invertido bien mi dinero. Me mudé a una casa preciosa con vistas a la ciudad, viajo cuando quiero, hago lo que me da la gana. Y lo mejor de todo. Soy feliz. No por haberle ganado a Álvaro. Sino porque al final de todo, me recuperé a mí misma.
Si alguna vez te pasa algo parecido, si alguien te traiciona, te humilla, te hace sentir pequeña, recuérdalo bien. Para que las historias salgan más a menudo, suscríbete al canal y escribe tus impresiones en los comentarios.